El sonido no fue fuerte, pero en el silencio presurizado de un Boeing 7777 que volaba a 7 millas sobre el Atlántico, fue absoluto. Fue como un trueno en una biblioteca, un sonido tan agudo y tan profundamente injusto que interrumpió toda conversación. Acabó con todos los sueños y atrajo la mirada de 200 desconocidos hacia un único momento imposible. Una azafata, con su uniforme impecable y su compostura legendaria, acababa de abofetear a una pasajera. Pero este no era un simple arrebato de ira. Esta era la historia de Chloe Sterling, una veterana de los cielos con 10 años de experiencia, y la bofetada que debería haber puesto fin a su carrera. En cambio, desentrañaría una conspiración, expondría un sistema corrupto y cambiaría el futuro de toda una aerolínea. Todo porque la mujer cuyo rostro ahora ardía con la marca de su mano era alguien a quien jamás debió haber tocado. Chloe Sterling creía que cada vuelo era un pequeño milagro de confianza. Los pasajeros confiaban en los pilotos, a quienes no podían ver, en los mecánicos, a quienes jamás habían conocido, y en la delgada lámina de aluminio que los separaba del vacío. Y confiaban en ella. Confiaban en que les traería una manta, que los tranquilizaría, que sabría qué hacer si el mundo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Durante 10 años en Apex Air, esa confianza fue su motor, incluso más que el café tibio que engullía en las cocinas a las 3 de la madrugada. Pero últimamente, esa confianza se sentía frágil, debilitada, como todo lo demás en Apex. El día del vuelo 828, de JFK de Nueva York a Heathrow de Londres, comenzó como cualquier otra madrugada brutal. El despertador a las 4 de la mañana sonó menos a llamada para despertar y más a asalto. El pequeño apartamento de Chloe en Queens estaba lleno de los fantasmas de una vida mejor. En su refrigerador, una foto de su padre, Robert Sterling, se erguía orgullosa frente a una turbina de motor nueva, con su insignia de ingeniero jefe de Apex Air reluciente. Él fue la razón por la que se enamoró de la aviación. Solía hablar de la aerolínea, no somos solo una empresa, Chloe. Decía, somos un legado. Conectamos a la gente. Tenemos que ser los mejores. Ahora Robert estaba en una residencia de ancianos, su mente brillante nublada por una implacable enfermedad neurológica. El legado del que hablaba se estaba desmoronando poco a poco, y las facturas de su atención eran una montaña que Chloe intentaba escalar con piedrecitas. La reunión previa al vuelo fue tensa. Apex Air estaba perdiendo dinero a raudales. Los rumores de otra ronda de reestructuración, un eufemismo corporativo para despidos, circulaban en susurros ansiosos y ahogados. El café estaba rancio, los pasteles de cortesía habían desaparecido. Medidas de ahorro, había comentado el gerente de la base, y las sonrisas de la tripulación eran tan frágiles como el plástico viejo. Su jefe de cabina para este vuelo era David, un hombre amable y cansado, cuyos 25 años de servicio estaban grabados en las arrugas alrededor de sus ojos. Otro vuelo completo, otra tripulación mínima. David suspiró, revisando la lista de pasajeros. Nos están exprimiendo al máximo, Chloe. Dime algo que no sepa, respondió ella, prendiéndose la placa con su nombre, Chloe, en su impecable chaqueta azul marino. La chaqueta era un modelo nuevo y más barato. La tela se sentía endeble, una mala imitación de la calidad que solían tener. Un símbolo de todo lo que iba mal. Su teléfono vibró, era un mensaje de la residencia de ancianos. Hola Chloe, tu padre tuvo una noche difícil. Preguntaba por ti. También un recordatorio de que el pago de este mes vence el 20. Sintió una opresión familiar en el pecho. Cerró los ojos,
respiró hondo y adoptó la máscara de serenidad que siempre había practicado como azafata. Durante las siguientes 8 horas, sus problemas desaparecieron. Era Choe, la profesional tranquila. La persona en la que se podía confiar. Cuando los pasajeros comenzaron a abordar, empezó el caos. La cabina era un torbellino de maletas enormes, asientos desordenados y los primeros indicios de exigencias por parte de los pasajeros. Chloe se movió con una gracia natural, su voz un bálsamo para los nervios del viaje. Sí, señor. Su maleta puede ir aquí. Señora, permítame ayudarla. Bienvenida a bordo de Apex Air. Fue entonces cuando vio por primera vez a la mujer de la 134B. Era una mujer común y corriente, casi a propósito. Vestía un traje pantalón gris apagado que parecía una talla más grande y unas gafas que le quedaban mal y que magnificaban sus ojos penetrantes y críticos. Llevaba el pelo recogido en un moño rígido y su expresión era de perpetua desaprobación. En la lista de pasajeros figuraba como Peterson Ann. El primer encuentro fue breve. La señora Peterson intentaba meter un viejo maletín de cuero desgastado bajo el asiento de delante. Era claramente demasiado grande. Señora, me temo que esa maleta no cabe, dijo Choe cortésmente. Con mucho gusto la colocaré en el compartimento superior. La señora Peterson levantó la vista con desdén. Cabe. Siempre cabe. Empujó la bolsa con fuerza. Las normas de la FAA son muy claras sobre el almacenamiento durante el despegue y el aterrizaje. Chloe mantuvo su sonrisa, imperturbable. Es una cuestión de seguridad. Tenemos que mantener la zona despejada. La mujer suspiró con una exasperación teatral. Bien. Haz tu trabajo. Prácticamente le arrojó el maletín a Choe, quien lo atrapó sin inmutarse y lo guardó en el compartimento superior. Mientras se alejaba, oyó a la mujer murmurar a su compañera de asiento, es increíble lo que permiten trabajar en estos aviones ahora. No tienen sentido común. Chloe lo dejó pasar. Tenías que hacerlo. Era parte del trabajo. Absorbías las pequeñas agresiones, las frustraciones, la grosería, y las transformabas en cortesía. Eras un amortiguador para las ansiedades de los viajeros. Pero los choques seguían llegando, todos desde el asiento 34B. Durante el servicio de bebidas, la señora Peterson exigió una marca específica de agua con gas que Apex no había tenido en años. Cuando Chloe le ofreció amablemente la opción estándar, la mujer se burló. Ya veo, escatimando. Lo típico. Más tarde se quejó de que sus auriculares no funcionaban. David fue a revisarlos, solo para descubrir que no los había conectado correctamente. No se disculpó, simplemente les arrebató el dispositivo con desdén. Se quejó de que su asiento no se reclinaba lo suficiente, de que el aire de la ventilación estaba tan frío que la luz de lectura parpadeaba. Cada queja la expresó con un tono que sugería que era un fracaso personal de Chloe. Chloe las manejó todas con una profesionalidad impecable, pero con cada interacción sentía que perdía un poco más de compostura. David lo notó. No dejes que te afecte, le murmuró en la cocina. Es una de esas. Una pesimista profesional. Disfruta haciéndolo. Lo sé, dijo Chloe, frotándose las sienes. Es uno de esos días. Uno de esos días en que el mensaje de la residencia le pesaba como una losa en el bolsillo. Uno de esos días en que la sonrisa de su padre en la nevera le parecía una fotografía de un mundo distinto, más feliz.
Uno de esos días en que la tela fina de su uniforme le parecía un disfraz para un papel que ya no estaba segura de poder interpretar. Y el vuelo no había hecho más que empezar. Las luces de la cabina estaban tenues. El Atlántico se deslizaba bajo un enorme espejo negro que no reflejaba nada. La mayoría de los pasajeros dormían o estaban absortos en el brillo azul de sus pantallas. Era la tranquila pausa a mitad del vuelo que las tripulaciones apreciaban y a la vez temían, un momento para descansar, pero también un momento en que el cansancio se instalaba de verdad. Chloe recorría en silencio la cabina de clase turista, sus pasos silenciosos sobre la alfombra del pasillo, cuando sonó un botón de llamada. Asiento 15C. Al llegar, encontró a un hombre, probablemente de unos 60 y tantos años, pálido y sudando profusamente. Su esposa, a su lado, le sostenía el brazo, el rostro reflejaba un profundo temor. Creo que mi esposo tiene un problema, susurró la mujer con voz temblorosa. Tiene dolor en el pecho. El entrenamiento de Chloe se activó de inmediato. El cansancio, el estrés, el recuerdo de la mujer en el asiento 34B, todo se desvaneció, reemplazado por una calma cristalina y concentrada. De acuerdo, dijo con voz baja y firme, proyectando una autoridad que tranquilizó de inmediato a la esposa. Me llamo Chloe. Vamos a atenderlo. Se arrodilló en el pasillo. Señor, ¿puede decirme qué siente? Es una presión, jadeó el hombre, agarrándose el pecho, como si un elefante estuviera sentado sobre él. Y mi brazo izquierdo está entumecido. Los síntomas clásicos. Su mente repasó rápidamente los protocolos. Avisó a David y a la cabina de mando de inmediato. La voz del capitán, tranquila y profesional, resonó por el intercomunicador. Consultarían con Medlink, el servicio de asistencia médica en tierra. Mientras tanto, la tripulación estaba al mando. David pagó por un médico a bordo y consiguió el desfibrilador y el botiquín. Ahora, ordenó Chloe con voz firme. David, al ver su control absoluto, no dudó. El anuncio fue una solicitud tranquila para que cualquier profesional médico se identificara. Por suerte, un cardiólogo estaba a bordo, regresando de una conferencia. Se adelantó, un hombre desaliñado y con aspecto somnoliento que se puso serio en cuanto vio al paciente. Durante los siguientes 30 minutos, el pequeño espacio alrededor del asiento 15C se convirtió en una sala de urgencias improvisada. Chloe era la mano derecha del médico. Transmitía las constantes vitales a la cabina, que a su vez las transmitía a Medlink. Preparó los electrodos del desfibrilador por si acaso. Administró oxígeno del tanque portátil con movimientos eficientes y seguros. Era un torbellino de competencia. A pesar de todo, nunca perdió su calidez humana. Mantuvo una mano tranquilizadora sobre el hombro de la esposa, explicándole lo que sucedía en términos sencillos. El médico le está administrando aspirina para diluir la sangre. Estamos monitoreando su corazón. El capitán ya está considerando opciones de desvío. Estamos haciendo todo lo posible. Desde su asiento en la fila 34, Ann Peterson observó toda la escena. No la miraba con preocupación por el pasajero enfermo, sino a Chloe. Sus ojos críticos, magnificados por sus gafas, no pasaban por alto nada. La seguridad de Chloe, su perfecta coordinación con el médico y el resto de la tripulación, la forma en que dirigió la situación sin provocar pánico. Fue una lección magistral de gestión de crisis. Dio un nivel de habilidad y dedicación francamente asombroso. La crisis pasó su punto álgido.
El médico, con la ayuda del botiquín a bordo y el asesoramiento de Medlink, estabilizó al hombre. Seguía en estado grave, pero el peligro inmediato había disminuido. El capitán, tras consultar con Medlink, decidió continuar hacia Heathrow, que ahora estaba más cerca que cualquier aeropuerto alternativo adecuado con las instalaciones médicas necesarias. Cuando todo terminó, Chloe ayudó con delicadeza a la esposa y trasladaron al paciente a una fila vacía de asientos en la parte trasera, donde ella y el médico podrían vigilarlo mejor durante el resto del vuelo. Finalmente, Chloe regresó a la cocina, sintiendo cómo la adrenalina la abandonaba de golpe, reemplazada por un cansancio profundo y agotador. David estaba allí, sirviéndole una botella de agua. «Fuiste increíble, Chloe», dijo con voz llena de genuina admiración. «En serio. Nunca había visto a nadie manejar una situación así». «Solo hice mi trabajo», dijo ella, apoyándose en el mostrador. Le temblaban ligeramente las manos. Intentó estabilizarlas agarrando la botella de agua. «No», dijo David, negando con la cabeza. «Eso no fue solo mi trabajo. Fue algo más. Tu padre estaría orgulloso». La mención de su padre fue un golpe bajo. Le trajo todos los recuerdos de golpe. Las facturas. El miedo, el peso aplastante de su vida en tierra firme. Sintió una lágrima asomarse por el rabillo del ojo y se la secó con rabia. No podía quebrarse. No allí. Necesitaba un momento. Decidió hacer una última recogida de basura antes de que comenzaran los preparativos del aterrizaje. Era una tarea rutinaria y mecánica que, con suerte, la ayudaría a recuperar la calma. Recorrió el pasillo, la bolsa de plástico crujiendo suavemente. Llegó a la fila 34. La señorita Peterson estaba despierta, con la luz de lectura encendida. Le ofreció un pequeño vaso de plástico vacío. Chloe intentó cogerlo, pero la mujer no lo soltó. Sus penetrantes ojos se clavaron en los de Chloe. «Toda una pequeña heroína», dijo la señorita Peterson, con una voz cargada de una extraña dulzura condescendiente. Chloe se quedó perpleja. «Disculpe». El drama de allá atrás. Una actuación impresionante. La mujer continuó, sin soltar el vaso. «Es una pena que toda esa competencia se desperdicie en un trabajo como este». El comentario fue tan inesperado, tan innecesariamente cruel, que Chloe sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Este es un buen trabajo», dijo Chloe con voz tensa. «Salvamos vidas». La señorita Peterson finalmente soltó la taza, dejándola caer en el bolso de Chloe. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador que sonaba más venenoso que un grito. «Por favor. Usted sirve café y ahueca almohadas. Ese hombre tuvo suerte de que hubiera un médico de verdad a bordo. Usted no es más que una camarera glorificada en el cielo. Toda esta dedicación, esta seriedad para un sueldo tan miserable y una pensión que probablemente desaparecerá cuando se jubile. Es patético». Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido al corazón mismo de la identidad de Chloe, a su orgullo, a sus años de servicio. Pero fue la siguiente frase la que derribó todas las barreras profesionales que había erigido. «Mi hija es neurocirujana», dijo la señorita Peterson con una pequeña sonrisa de suficiencia. «Ella marca la diferencia en el mundo. Jamás tendría que conformarse con una vida así. Una vida así». En ese instante, Chloe no vio solo a una pasajera maleducada. Vio a todos los ejecutivos corporativos que habían recortado sus presupuestos.
Vio los menguantes fondos de pensiones, el uniforme endeble y el café rancio. Vio la montaña de facturas médicas del brillante ingeniero, ahora atrapado en su propia mente. Vio cómo se burlaban del legado de su padre, cómo su orgullo por su profesión era pisoteado por esa mujer insensible e ignorante. La barrera de compostura, cuidadosamente construida y ya debilitada por el agotamiento y la confusión, no solo se resquebrajó. Estalló. La cabina quedó en silencio. El temblor en sus manos regresó, pero esta vez no era por la adrenalina. Era por una rabia tan pura y abrasadora que lo eclipsó todo. Su formación le gritaba que se marchara. Su profesionalismo le suplicaba que respirara hondo. Sus 10 años de experiencia le suplicaban que pusiera la otra mejilla, pero la parte de ella que era la hija de Robert Sterling, la parte de ella que era un ser humano asustado, exhausto y profundamente herido, tomó el control. Su mano se movió antes de que pudiera pensarlo. No fue un potente puñetazo al estilo de Hollywood. Fue una bofetada seca, punzante, con la palma abierta. El chasquido sonó totalmente extraño en el zumbido constante del avión. El tiempo pareció congelarse. Ann Peterson giró la cabeza bruscamente hacia un lado, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una expresión de pura y absoluta conmoción. Una marca roja, el contorno perfecto de los dedos de Chloe, comenzó a formarse en su mejilla. El pasajero del asiento de la ventana jadeó, con los ojos muy abiertos. El hombre del otro lado del pasillo dejó caer su tableta. Silencio. Un silencio profundo, resonante, que pondría fin a su carrera. Chloe se quedó allí, con el brazo aún ligeramente extendido y la mano hormigueando como si se hubiera quemado. Todo el peso de lo que acababa de hacer la abrumó. La rabia se desvaneció, reemplazada por un frío y nauseabundo terror. Acababa de abofetear a una pasajera, a 35.000 pies de altura. Todo había terminado. Su trabajo. Su futuro. Su capacidad para pagar la atención médica de su padre. Todo se había esfumado en el tiempo que le tomó levantar la mano. El silencio en la cabina duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 3 o 4 segundos. En ese instante congelado, toda la vida de Chloe pareció pasar ante sus ojos, no su pasado, sino su futuro. Un paisaje desolador y aterrador de colas para el paro, avisos de desahucio y llamadas de cobradores. Vio el rostro decepcionado de su padre, no como era ahora, sino como lo recordaba, con la fe en ella hecha añicos. La primera en reaccionar fue Ann Peterson. No gritó ni chilló. Lentamente se llevó la mano a la mejilla, rozando con los dedos la piel enrojecida. Sus ojos, muy abiertos por la sorpresa, se enfocaron lentamente en Chloe. La mirada en ellos no era de ira, todavía no. Fue algo más, una incredulidad analítica y atónita, como si una ecuación compleja acabara de arrojar un resultado imposible. Entonces, el hechizo se rompió. David estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. Había presenciado los últimos momentos del enfrentamiento desde la cocina. Chloe, dijo con voz baja y urgente. La tomó del brazo con suavidad pero con firmeza y la jaló hacia atrás, interponiéndose entre ella y la pasajera. Señora, dijo David, con una calma profesional impecable, dirigiéndose a la señora Peterson. Soy el jefe de cabina. ¿Se encuentra bien? La señora Peterson parpadeó como si despertara de un trance. Sí, creo que sí, dijo con voz baja e inestable. Lo siento muchísimo por lo que acaba de suceder. David pronunció sus palabras con cuidado. Esto es completamente inaceptable.
Permítame acompañar a mi colega y volveré para hablar con usted. No esperó respuesta. Giró a Chloe y la condujo hacia la cocina trasera, sujetándola del brazo con fuerza. Las miradas de los pasajeros lo siguieron, una silenciosa ola de juicio y morbosa curiosidad. En el momento en que la cortina de la cocina se cerró con un silbido, David la soltó del brazo. La miró, con el rostro reflejando una mezcla de lástima e incredulidad. «Chloe, ¿qué hiciste?», susurró con la voz quebrada. «En todos mis años, jamás». Chloe se recostó contra la encimera de acero, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No podía hablar. Se quedó mirando su propia mano, la que le había propinado la bofetada. Sentía que pertenecía a otra persona. Era un objeto extraño, un arma que no sabía que portaba. «Yo, no lo sé», logró articular finalmente, con un sabor a ceniza. Dijo, «cosas. Sobre mi trabajo. Mi vida. Sobre todo. No me importa si amenazó tu vida, Chloe. No puedes ponerle la mano encima a un pasajero. Lo sabes». David se pasó una mano por el pelo ralo, su propia compostura comenzando a desmoronarse. «Te van a arrestar. Te esperarán en la puerta de embarque. Te despedirán antes de que pises la pista. Te retirarán la licencia. Dios mío, Chloe». Sus palabras no eran acusaciones. Eran un obituario para su carrera, y ella sabía que cada palabra era cierta. Sintió una extraña y vacía calma que la invadía. Lo peor había sucedido. Ya no había suspenso, ni temor a lo que pudiera pasar. Solo quedaba la fría y dura realidad de las consecuencias. David respiró hondo, reafirmando su autoridad. «Bien. Bien. Esto es lo que sucede ahora. Quedas relevada de tus funciones por el resto del vuelo. No volverás a entrar en la cabina. Te sentarás en el asiento auxiliar de aquí atrás y no hablarás con nadie. Tengo que ocuparme de esto. Tengo que informar al capitán». La miró por última vez, su expresión suavizándose por una fracción de segundo. «Lo siento mucho, Chloe». Luego se marchó, apartando la cortina para enfrentarse al desastre que ella había provocado. La última hora y media del vuelo fue la más larga de la vida de Chloe. Sentada, sujeta al duro e incómodo asiento plegable, miraba fijamente la pared de la cocina. Podía oír los sonidos amortiguados de la cabina, la voz de David, baja y con tono de disculpa, dirigiéndose a la mujer de la 134B, el anuncio del capitán sobre el inicio del descenso a Heathrow. El alegre sonido automático que indicaba que se encendía la señal de abrocharse el cinturón. Cada sonido rutinario del aterrizaje era una tortura. Le recordaba un mundo del que ya no formaba parte. Pensó en el pasajero enfermo, el hombre cuya vida había ayudado a salvar hacía apenas una hora. El recuerdo parecía pertenecer a otra persona. ¿Cómo podía la heroína de un momento convertirse en la villana del siguiente? Pensó en su primer vuelo de entrenamiento, en el inmenso orgullo que sintió al ponerse el uniforme. Ella había querido ser la mejor para su padre, por el legado en el que él creía. Y ahora lo había mancillado de la forma más pública y espectacular posible. Mientras el avión descendía entre las densas nubes londinenses, contempló el paisaje gris y resbaladizo de Inglaterra. El tren de aterrizaje tocó tierra con un suave golpe, un aterrizaje perfecto que marcó el fin de su carrera. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, David regresó a la cocina. Evitó su mirada. «El capitán se ha puesto en contacto con control de tierra y la aerolínea», dijo con voz monótona y oficial.
Habrá personal esperando para recibir el avión. Han preguntado por usted y por la pasajera, la señorita Peterson. Hizo una pausa. No quería armar un escándalo. Rechazó la atención médica. Solo quiere hablar con la aerolínea. Eso, es algo, supongo. Chloe asintió. No importaba. El acto en sí era suficiente. Cuando la pasarela se conectó y sonó el timbre, que indicaba el final del vuelo, sintió como si se abriera la veda. David comenzó los anuncios de desembarque, sin que su voz delatara el drama que había ocurrido. Chloe permaneció en su asiento plegable. Un hombre con un elegante traje y un pin de Apex Air Corporate en la solapa apareció junto a la cortina de la cocina. Lo flanqueaban dos estoicos miembros de seguridad del aeropuerto. Señorita Chloe Sterling. Señorita Chloe Sterling, dijo el hombre del traje. Su tono era frío e impersonal. Sí, respondió ella, casi en un susurro. Por favor, acompáñenme. Se desabrochó el cinturón y se puso de pie, con las piernas rígidas. Mientras la escoltaban por la ahora vacía cabina de clase ejecutiva hacia la puerta abierta, vio a Ann Peterson siendo recibida por otro ejecutivo de aspecto aún más severo. La mujer estaba allí de pie, con su maletín en la mano, la marca roja en su mejilla convertida ahora en una mancha apagada y de aspecto enojado. Sus miradas se cruzaron fugazmente a través de la cabina. No había triunfo en la mirada de la señorita Peterson, ni satisfacción. Solo esa misma expresión analítica e indescifrable. Chloe esperaba que la llevaran a una sala de interrogatorios policiales. Se había preparado mentalmente para las esposas, la lectura de cargos y el humillante proceso de fichaje. En cambio, la condujeron por una serie de anónimos pasillos de servicio, en las profundidades de Heathrow, lejos de la vista del público. Llegaron hasta una puerta de caoba pulida con una pequeña placa de latón que decía, Apex Air, Suite Ejecutiva de Londres. El hombre de traje abrió la puerta y le indicó que entrara. La sala era una elegante sala de juntas corporativa. Una larga mesa pulida reflejaba la fría iluminación empotrada. Los ventanales ofrecían una vista panorámica del aeródromo, donde los aviones con la familiar cola de Apex aterrizaban y despegaban. Su avión, el vuelo 828, era visible en la puerta de embarque, donde lo preparaban para su viaje de regreso, y a la cabecera de la mesa, sentada en un lujoso sillón de cuero, estaba Ann Peterson. Pero ya no era Ann Peterson. Se había quitado la chaqueta gris desaliñada, dejando al descubierto una blusa de seda impecablemente confeccionada y, obviamente, cara. El moño tirante se había aflojado, y ahora su cabello caía en un corte elegante y profesional. Las gafas toscas habían desaparecido, reemplazadas por unas monturas modernas y estilizadas que resaltaban la inteligencia de sus ojos. Ya no era una pasajera de mediana edad, malhumorada. Irradiaba un aura de inmenso poder y autoridad. A su lado estaba el hombre que la había recibido en la puerta de embarque. Chloe y su acompañante permanecieron allí, incómodos. El silencio se extendió cargado de tensión. Finalmente, la mujer habló. Su voz también era diferente. Había desaparecido el tono quejumbroso y condescendiente. Ahora era clara y nítida, y exigía absoluta atención. Gracias, Michael, le dijo al acompañante de Chloe. Puede esperar afuera. Al hombre que estaba a su lado le dijo, Daniel, por favor, tráele agua a la señorita Sterling. Los hombres se marcharon, cerrando la puerta suavemente tras ellos. Ahora solo estaban ellos dos. Chloe se quedó paralizada, intentando asimilar el extraño giro de los acontecimientos.
La mujer señaló una silla frente a ella en la enorme mesa. Por favor, Chloe, siéntate. Chloe, aturdida, obedeció, sentándose en el borde de la silla. La mujer cruzó las manos sobre la mesa. Miró fijamente a Chloe, con una mirada intensa e inquebrantable. Imagino que estás bastante confundida, dijo. Permíteme empezar aclarando. Mi nombre no es Ann Peterson. Hizo una pausa, asimilando la gravedad del momento. Mi nombre es Isabella Rossi. Y desde hace 3 meses, soy la nueva directora ejecutiva de Apex Air. Si a Chloe le hubieran dicho que el avión simplemente había dado la vuelta y volado a la luna, no se habría sorprendido tanto. Las palabras resonaron en el aire de la fría sala de juntas, trastocando todo lo que Chloe creía saber. La pasajera de la 134B. La mujer que se quejó del agua con gas. La mujer cuyo rostro aún estaba ligeramente sonrojado por la fuerza de su mano. Era la máxima autoridad de toda la compañía. La mente de Chloe se desplomó. Esto ya no era solo un error que podría acabar con su carrera. Esto fue un error garrafal, histórico, legendario, que destrozó su carrera. Le dio una bofetada al director ejecutivo. Parecía el comienzo de un chiste malísimo. Isabella Rossi observó el torbellino de emociones en el rostro de Chloe. Horror e incredulidad. Una desesperación creciente y devastadora. No mostró ninguna reacción. Era pura profesionalidad. Durante el último mes, Isabella continuó hablando con la misma voz firme que un vuelo en crucero. He estado volando de incógnito en nuestras propias rutas. Clase turista. Sin privilegios. He volado a Dallas, a Frankfurt, a San Francisco y ahora a Londres. Me he hecho pasar por Ann Peterson, una contable jubilada. Ha sido revelador. Se reclinó en su silla. La imagen del poder corporativo. Heredé una aerolínea en quiebra, señora Sterling. Una aerolínea que alguna vez fue el orgullo de la industria, ahora un caso de estudio sobre mala gestión y decadencia. Los balances me contaron una sola historia. Una historia de recortes presupuestarios, disminución de ingresos y márgenes de beneficio terribles. Pero los números no revelan la esencia de una empresa. Para comprenderla, hay que vivirla en primera persona, señaló vagamente la ventana con vistas al aeródromo. Lo he visto todo. He visto a agentes de puerta de embarque al borde de las lágrimas por falta de personal. He visto a pilotos intentando recuperar el tiempo perdido por retrasos en el mantenimiento debido a la falta de repuestos. He visto cabinas sucias y bandejas rotas. Y he visto a azafatas como usted, obligadas a ser embajadoras de una marca que no les ha dado prácticamente nada de lo que enorgullecerse. Chloe permaneció en silencio, atónita, sintiendo cómo sus propias quejas resonaban de repente en las palabras de la mujer más poderosa de la empresa. Mi personaje de Ann Peterson fue diseñado con un propósito, dijo Isabella con un tono clínico. Lo tiene todo. Una pasajera difícil. Exigente, condescendiente y perpetuamente insatisfecha. Estaba poniendo a prueba el sistema. Quería ver dónde se rompía. Quería ver cómo nuestros empleados de primera línea, nuestro activo más valioso y a la vez el más desatendido, se las arreglaban bajo la peor presión. Su mirada se agudizó al posarse en Chloe. Y entonces te conocí. Chloe se preparó. Había llegado el momento. El veredicto final. Durante 7 horas fuiste perfecta, dijo Isabella. Y la palabra, perfecta, fue tan inesperada que hizo que Chloe se estremeciera.
Atendiste cada una de mis quejas ridículas con una profesionalidad francamente asombrosa dadas las circunstancias. Fuiste una empleada ejemplar. Pero eso no fue lo más impresionante. Isabella se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de Choe. La emergencia médica. Te observé. Tengo el informe del cardiólogo que estaba a bordo. No paraba de elogiarte. Estabas tranquila, eficiente y compasiva. Tomaste el mando. No solo salvaste la vida de una pasajera, señorita, dijo. Sterling, salvaste a la aerolínea de una demanda multimillonaria y de una catástrofe de relaciones públicas. En ese momento, personificaste todo lo que Apex Air debería ser. Chloe tenía la garganta seca. No podía articular palabra. Ese vaivén surrealista entre la condena y el elogio le provocaba vértigo. Y entonces, dijo Isabella, bajando un poco la voz, te llevé al límite. Señaló su mejilla. Dije cosas deliberadamente crueles, personales. Quería encontrar el límite absoluto. Quería ver qué pasaría cuando la empleada perfecta finalmente se quebrara. Y lo hiciste. Isabella se levantó y se acercó a la ventana, mirando los aviones. La bofetada fue poco profesional. Fue inaceptable. Según todas las normas de nuestro manual de empresa, debería despedirte en el acto, revocar tus credenciales y asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en este sector. Eso es lo que habría hecho mi predecesor. Eso es lo que la junta directiva esperaría de mí. Se volvió hacia Chloe. Pero no voy a hacerlo. Chloe levantó la cabeza de golpe. De todas las cosas que esperaba que Isabella Rossi dijera, esa no era una de ellas. ¿Qué? Susurró. La bofetada fue un dato revelador, señora Sterling. Un dato muy revelador, dijo Isabella. Me reveló más de lo que podrían hacer los 100 grupos de discusión y 1000 informes de consultores. Me reveló que nuestros empleados están al límite. Que su dedicación se está pagando con tanto estrés y tan poco apoyo que incluso los mejores, como usted, pueden colapsar. El problema no es una azafata rebelde. El problema es una empresa quebrada. Regresó a la mesa y se sentó, cambiando por completo su actitud. La fría y analítica personalidad de directora ejecutiva se suavizó, reemplazada por algo más directo, más humano. Sé quién es usted, Chloe. Hice que mi equipo revisara su expediente en cuanto aterrizamos. 10 años de servicio ejemplar. Ni una sola queja formal en su contra. Decenas de reconocimientos. Leí sobre su padre, Robert Sterling. Una leyenda en nuestro departamento de ingeniería durante 30 años. Leí sobre su enfermedad y la presión financiera que usted sufre. A Chloe se le llenaron los ojos de lágrimas, no de miedo esta vez, sino de conmoción. Esta mujer, esta directora ejecutiva, la había visto. No solo como un número de empleada. No solo como una agresora. Sino como una persona. Lo que hiciste estuvo mal, afirmó Isabella con voz firme de nuevo. ¿Pero por qué lo hiciste? Esa es la clave. No perdiste el control porque seas mala persona o mala empleada. Perdiste el control porque te importa. Estabas defendiendo tu profesión. Tu orgullo. El legado que tu padre ayudó a construir. Estabas defendiendo el alma de esta compañía de lo que percibiste como un ataque de una pasajera ignorante. Juntó las yemas de los dedos. Y Chloe Sterling es un activo que no puedo permitirme perder. Chloe la miró fijamente, aturdida, incapaz de comprender a dónde iba todo esto. Yo, no entiendo.
Estoy formando un nuevo grupo de trabajo, explicó Isabella. Un comité de reforma operativa. Su único propósito es arreglar esta aerolínea desde dentro. Para escuchar a las tripulaciones, a los agentes de puerta, a los mecánicos, y para reconstruir nuestra cultura desde cero. Para que esta sea una aerolínea de la que la gente vuelva a sentirse orgullosa de trabajar. No la dirigirán ejecutivos de traje que no han subido a un avión comercial en años. La dirigirán personas que conocen la verdad. Se inclinó sobre la mesa, con expresión sumamente seria. No te ofrezco tu puesto de vuelta, Chloe. Volver a la línea de vuelo es imposible después de hoy. Ese capítulo está cerrado. Te ofrezco algo más. Dejó que sus palabras resonaran en el aire un instante. Quiero que seas mi asesora principal en ese comité. Quiero que trabajes directamente conmigo. Tu trabajo será ser la voz directa y brutalmente honesta del personal de primera línea. No necesito otro adulador. Tengo un edificio lleno de ellos. Necesito a alguien que sepa que está mal porque lo ha vivido. Necesito a alguien con la pasión para salvar esta aerolínea y el valor para decirme cuando me equivoco. Esbozó una leve sonrisa irónica y se señaló la mejilla. Y tengo pruebas bastante concluyentes de que no te asusta hacerlo. La oferta resonó en la silenciosa sala de juntas como un desafío, una frase imposible que trastocó las leyes de la física en la mente de Chloe. Sintió la presión aplastante de las profundidades marinas y la ingravidez del espacio a la vez. Una realidad, aquella para la que se había preparado meticulosamente durante los últimos 90 minutos de terror, era una mentira, un paisaje de vergüenza, escoltas de seguridad. Procedimientos legales y un futuro definido por un único error catastrófico. La otra realidad era esta, una oferta tan ridícula, tan completamente ajena a las leyes de causa y efecto, que parecía una alucinación provocada por el estrés extremo. Asesora principal del director ejecutivo, el título era una combinación de palabras extraña. Su cerebro intentó procesarlo, pero se bloqueaba constantemente. La azafata que llevaba dentro, la condicionada por años de estricta jerarquía y rigidez procedimental, gritaba que aquello era una trampa, una maniobra corporativa cruel y elaborada que no podía comprender. Una forma de humillarla públicamente antes de desecharla. No puede ser. Balbuceó Chloe, con la voz ronca y débil. Era lo único que podía articular. Te abofeteé. Agredí a una pasajera. Según todas las normas, cada línea del manual del empleado, me obligaron a memorizar que debería estar bajo custodia policial ahora mismo. Y si yo fuera una directora general que se guiara por el manual, tú también lo estarías, replicó Isabella con voz firme. No restó importancia a la conmoción de Chloe. La reconoció y la afrontó directamente. Pero el manual es lo que nos ha metido en este lío. Es un documento escrito por abogados para proteger a la empresa de sus empleados, no para empoderarlos. Crea una cultura del miedo, no una cultura de la excelencia. A mí me interesa la excelencia. Lo que hiciste fue una falta de protocolo, pero nació de la pasión por la excelencia que hemos perdido. Los pensamientos de Chloe eran un torbellino. Miró a Isabella. La miró fijamente, intentando encontrar el punto débil. ¿Era esto una prueba? Otro nivel más sádico del experimento de Ann Peterson. ¿Por qué yo?, se preguntó a sí misma, recobrando un atisbo de fuerza, alimentada por la incredulidad. Hay miles de empleados. Hay representantes sindicales, supervisores, gente que lleva en la empresa desde antes de que yo naciera. Gente que no solo ha cometido agresiones.
Los representantes sindicales me dicen lo que les exige el estatuto del sindicato. Isabella replicó, enumerando los puntos con los dedos con precisión quirúrgica. Hablan de contratos, no de cultura. Los empleados veteranos, los que han sobrevivido, lo han hecho convirtiéndose en maestros de la resistencia silenciosa. Han aprendido a absorber la disfunción, a sortearla, a no causar problemas. Son supervivientes, y lo respeto. Pero no necesito una superviviente. Necesito un catalizador. Se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Choe, que se quedó sentada. Eres diferente. Según todos los indicadores de tu expediente, eres una empleada modelo a la que llevaron al límite. Eres un ejemplo de lo que sucede cuando traicionamos la confianza de nuestros mejores empleados. Y lo más importante, Choe, no tienes absolutamente nada que perder. Hace una hora creías que tu carrera había terminado. Eso te hace excepcionalmente honesta. Ya no tienes que ascender en la empresa, así que no tienes motivos para halagarme. Ya no tienes reputación que proteger, así que no tienes motivos para mentir. Para mis propósitos, eres el instrumento perfecto de la verdad. La fría y pragmática lógica de aquello era a la vez aterradora e irrefutable. La habían elegido no a pesar de su fracaso, sino gracias a él. Su momento de máxima debilidad se había convertido, en este extraño nuevo cálculo, en su mayor fortaleza. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo siquiera? Chloe formuló la pregunta, más que nada sobre logística, sería una buena amiga, y más bien una súplica desesperada por un mapa de este nuevo territorio desconocido. Sirvo café y me encargo de la seguridad de la cabina. No tengo ni idea de cómo funcionan las salas de juntas ni de la reforma operativa. Tú lo sabes todo. Isabella insistió, con una energía repentina y feroz en su voz. Conoces el olor de la cocina cuando los hornos vuelven a fallar. Conoces la mirada de un pasajero cuando su vuelo se retrasa por tercera vez y el agente de la puerta de embarque no tiene respuestas. Sabes lo que se siente al verte sufrir un recorte salarial mientras lees sobre las bonificaciones de los ejecutivos en el periódico. Ese es el conocimiento que importa. Ese es el conocimiento que esta sede central ha estado ignorando deliberadamente durante 15 años. Serás mis ojos y mis oídos. Isabella continuó describiendo su visión. Volarás nuestras rutas no como tripulante, sino como observador. Te sentarás en el asiento auxiliar durante el despegue y el aterrizaje, escuchando las conversaciones sin tapujos de la tripulación. Pasarás semanas con el personal de tierra en nuestros centros de operaciones más concurridos. Asistirás a las reuniones informativas de mantenimiento y medirás si los mecánicos sienten que cuentan con los recursos necesarios. Tu oficina será la puerta C-34 en enero. También estarás en Chicago, en la recogida de equipaje en Dallas y en la sala de descanso de la tripulación en Frankfurt. Me traerás la realidad de esos lugares, cruda y sin filtros. Hizo una pausa, dejando que la magnitud de la tarea calara hondo. Tu primera tarea oficial será redactar una propuesta para un nuevo protocolo de dignidad de la tripulación y conducta de los pasajeros. Definirá claramente lo que nuestros empleados deben y no deben tolerar. Creará un sistema claro, respaldado por la dirección, para la desescalada de conflictos, para advertir a los pasajeros abusivos y, si fuera necesario, para prohibirles volar con nuestra aerolínea. Tomarás tu peor experiencia y la convertirás en un escudo para proteger a todos los demás. Empleada. Comenzarás por solucionar el problema que te destruyó. La oferta ya no era solo un trabajo. Era una oportunidad de redención, no solo para ella,
sino para todos los que se sentían tan agotados y subestimados como ella. Era una oportunidad para contraatacar, no con una bofetada desesperada y furiosa, sino con políticas, con autoridad, con la atención del director ejecutivo. Chloe pensó en David, en su cansada renuncia. Pensó en su padre y en él. Orgullo que sentía por una empresa que ya no existía. Esta era una oportunidad para ayudar a reconstruirla, para tomar los fragmentos rotos y forjarlos en algo digno de ese orgullo una vez más. Respiró hondo, la primera respiración verdaderamente pausada desde que la luz de llamada sonó sobre el asiento 15C. El miedo seguía ahí, un nudo frío de inseguridad en el estómago, pero por primera vez fue eclipsado por un destello de esperanza feroz y decidida. Se encontró con la mirada de Isabella Rossi, un entendimiento tácito que fluyó entre las dos mujeres que habían comenzado el día como adversarias. De acuerdo, dijo Chloe con voz firme. Tranquila pero firme. De acuerdo, lo haré. Una sonrisa genuina y radiante iluminó el rostro de Isabella. Bien, dijo simplemente. Mi asistente ejecutivo, Daniel, se encargará de la incorporación. Será un contrato temporal de 6 meses, con un salario que debería aliviar sus actuales dificultades económicas. La delicadeza de sus palabras fue un claro y comprensivo reconocimiento de la situación de Chloe con su padre. Bienvenida al otro lado del telón, señora Sterling. Las primeras semanas fueron un vertiginoso choque cultural. Chloe cambió su práctico y cómodo uniforme por un atuendo corporativo que parecía un disfraz. La sede de Apex Air, una elegante torre de cristal y acero que solo había visto desde la autopista, era un ecosistema ajeno. El aire vibraba no con el rugido de los motores, sino con el zumbido silencioso e intenso de la ambición y el estrés. La gente se movía con un propósito apresurado y silencioso, con los rostros iluminados por el brillo de sus teléfonos inteligentes. Hablaban en un lenguaje de acrónimos y jerga técnica, con entregables de optimización de sinergias que la mareaban. Era una anomalía, un fantasma en el banquete. Los pocos ejecutivos a quienes Isabella la presentó la miraron con una mezcla de educada confusión y una sospecha apenas disimulada. ¿Quién era esta exazafata que ahora tenía un escritorio a solo unos pasos de la oficina del director general? Su primer informe fue una prueba de fuego. Isabella la había enviado a pasar una semana en su centro de operaciones en JFK, simplemente observando. Chloe se sentaba en las abarrotadas salas de descanso de la tripulación, escuchando. Se quedaba de pie junto a los mostradores de atención al cliente, observando. Llenó una libreta con la cruda verdad. Escribió sobre las maletas mal dimensionadas, las impresoras de la tripulación perpetuamente averiadas. Los agentes de puerta de embarque que no habían tenido una computadora nueva en 8 años y tenían que usar sus celulares personales para obtener información. Escribió sobre la sensación generalizada de cinismo, el humor negro, la impresión de que la gerencia los veía como un lastre, no como un activo. Redactó el informe con sus propias palabras, de forma sencilla y directa, como si se lo explicara a un nuevo empleado. No utilizó ni una sola jerga corporativa. Lo finalizó con una cita textual de un agente de puerta de embarque senior: quieren que ofrezcamos una experiencia de primera clase, pero nos dan herramientas defectuosas y ningún apoyo. Es como pedirle a alguien que hornee un pastel de bodas con un horno de juguete. Se lo entregó a Isabella con un nudo en el estómago, casi esperando que le dijera que era poco profesional, que necesitaba suavizarlo para que fuera apto para uso corporativo. 20 minutos después, Isabella la llamó a su oficina. Traía el informe impreso. Esto, dijo Isabella, con voz llena de satisfacción,
Vale más que los $200,000 que pagué a consultores por un informe que me decía que necesitábamos reconectar con nuestra identidad de marca principal. Esto es real. A partir de ese momento, su colaboración se consolidó. Chloe se convirtió en un canal para la verdad, e Isabella se convirtió en el instrumento que, con esa verdad, forjó el cambio. El protocolo de pasajeros de Chloe encontró una fuerte resistencia por parte de los departamentos legales y de finanzas. El departamento legal temía demandas de pasajeros vetados. El departamento de finanzas se preocupaba por el costo de desviar vuelos para desembarcar a alguien. En una tensa reunión, Chloe se hizo oír. El costo de un desvío de vuelo es una fracción del costo de reemplazar a toda una tripulación que renuncia por agotamiento y abuso. Argumentó con voz temblorosa pero clara. Y las posibles demandas de empleados que se sienten inseguros y sin apoyo representan un riesgo mucho mayor. También tenemos un deber de cuidado hacia ellos. Isabella la apoyó sin dudarlo, y el protocolo fue aprobado. Por primera vez, se envió un memorándum a todo el personal, no sobre recortes de costos, sino sobre su derecho a un lugar de trabajo seguro y respetuoso. Fue un cambio radical. El cambio en su propia vida fue igualmente profundo. Con su nuevo salario, pudo trasladar a su padre a una residencia de ancianos de vanguardia, con habitaciones luminosas y un equipo de especialistas dedicados. Una tarde, durante una visita, le contó sobre su victoria con el presupuesto para el café, explicándole cómo había argumentado que recuperar el pequeño beneficio de un café de calidad no se trataba de dinero, sino de moral. Robert Sterling, en uno de sus días más lúcidos, escuchó atentamente. Miró a su hija y no vio a la azafata que conocía, sino a alguien nueva. Una líder. Un sistema es tan fuerte como su componente más estresado, dijo con su voz, un eco familiar y ronco del brillante ingeniero que alguna vez fue. Parece que está solucionando el problema del estrés, Chloe. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo intento, papá, susurró. 6 meses después de aquel fatídico vuelo a Londres, Chloe caminaba por el vestíbulo principal de la sede de Apex. Su contrato inicial se había convertido en permanente y ahora era una miembro consolidada, aunque poco convencional, del círculo íntimo de Isabella. Se dirigía a una reunión cuando notó algo nuevo contra la pared del fondo. Habían instalado una gran vitrina con una iluminación preciosa. Curiosa, se acercó. Era un homenaje a la historia de la compañía, repleto de fotos antiguas y recuerdos. Su mirada recorrió las imágenes, azafatas sonrientes con sombreros tipo pillbox, aviones nuevos y relucientes en la pista, la inauguración de una nueva terminal. Estaba en el centro del coche, y justo en el centro, una foto la hizo detenerse en seco. Era una fotografía en blanco y negro de un grupo de jóvenes ingenieros, orgullosos, de pie frente al enorme motor del primer Boeing 747 que Apex había comprado. En la primera fila, sonriendo con el pelo engominado hacia atrás, estaba Robert Sterling, de unos 20 años. Se le cortó la respiración. Se inclinó hacia adelante y vio una nueva y brillante placa de latón en la parte inferior de la vitrina. No mencionaba beneficios ni cuota de mercado. Simplemente decía, dedicado a las personas que son el alma de esta aerolínea. Pasado, presente y futuro. Sintió una mano en el hombro y se giró para ver a Isabella de pie a su lado, con una discreta sonrisa en el rostro. Un recordatorio, dijo Isabella en voz baja, de por qué luchamos. Chloe miró el rostro juvenil y optimista de su padre en la fotografía y luego el rostro decidido y poderoso de la mujer a su lado. Pensó en el camino recorrido, el agotamiento,
la rabia, la bofetada que debería haber sido el final, pero que en cambio fue el comienzo. Su plan de vuelo se había desviado de forma violenta y aterradora, pero la había traído hasta aquí. A casa. El trabajo estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, Chloe Sterling sentía que estaba exactamente donde debía estar. La historia de Chloe Sterling e Isabella Rossi, la historia del mundo, no trata solo de una bofetada que dio la vuelta al mundo. Es un poderoso recordatorio de que detrás de cada uniforme, cada placa y cada logotipo corporativo, hay seres humanos con límites. Es una historia sobre cómo el peor momento de la vida de alguien puede convertirse en el catalizador del mayor cambio, y cómo el verdadero liderazgo no consiste en castigar el fracaso, sino en tener la sabiduría para comprender su causa. La trayectoria de Chloe, desde la cocina hasta la sala de juntas, demuestra que a veces las voces más disruptivas son las que más necesitamos escuchar. ¿Qué opinas? ¿Acertó Isabella con su decisión o debieron despedir a Chloe en el acto? ¿Podría una empresa cambiar tan drásticamente en la vida real? Queremos leer tus comentarios. Tu perspectiva es lo que da vida a estas historias. Si te identificaste con esta historia, dale un me gusta a este video, compártelo con quien creas que pueda interesarle y suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias reales increíbles para compartir contigo, no te pierdas ninguna. Gracias por escuchar.